la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy contento, muy feliz de participar de este conversatorio virtual organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Federico Villarreal. Mi saludo al señor decano, que tan gentilmente me ha invitado, Eugenio María Ramírez Cruz. Mi saludo, por supuesto, al doctor Augusto Fernando Ruiz Ceballos, que me ha precedido en el uso de la palabra. He escuchado con atención parte de la exposición porque recién salgo de otra conferencia y agradezco por la paciencia que han tenido. Yo en estos 30 minutos voy a dedicarme a mirar también el tema que nos pide la democracia, los movimientos sociales y el derecho en el Bicentenario. Cuando uno aborda, a mi juicio, cuando uno aborda temáticas de esta envergadura, de este nivel, de este orden, me acuerdo mucho de lo que decía Basadre, ¿no? Jorge Basadre, el mayor historiador de la República, decía: nada se puede hacer si no viramos una mirada retrospectiva al proceso histórico peruano. Es la verdad. Si uno mira el proceso histórico peruano, entonces vamos a mirarlo ultraactivamente. La consecuencia del proceso retroactivo, mirado ultraactivamente hacia adelante, es que el Perú, como no, sigue siendo un país fracturado. Yo me temo que la fractura que tuvimos en nuestro proceso del sincretismo con España, sin echarle culpa a España, porque los que le echan la culpa a España son tontos y no se dan cuenta que en el proceso de la historia universal, si no hubieran sido españoles, algunos dicen debieron ser ingleses, y si hubieran sido ingleses, que me perdone mi bisabuelo Mackay y mi abuelo Mackay, pero ninguno estaría acá porque los exterminaron como a los apaches, a los comanches y a los pieles. Los españoles hicieron sincretismo con las altas culturas, o las mesoculturas, o las culturas inferiores que hubo en el continente, en América. Esa es la gran verdad. Sin entrar en ello, igual tuvimos fractura. La fractura por un proceso, un mestizaje, que debió ser nuestro gran baluarte nacional, fíjense bien, nuestro gran empoderamiento sociopolítico hacia adelante y sociocultural, se convirtió en el mayor drama de la República. Por eso sigo creyendo que lo que hemos tenido en 200 años, por hablar solamente desde 1821, ha sido una clase política mediocre. Así lo digo siempre en mis columnas, mediocre, porque el proceso que también fue dramático del sincretismo, que produjo castas en el Perú, no lo supimos administrar, y por no saberlo administrar, los peruanos nos hemos visto envueltos en un proceso de enormes complejidades que las vemos el día de hoy. No voy a justificar a nadie, pero como profesor universitario, como académico, sí tengo que decir parte de la fractura histórica. Es decir, si veíamos remangarse las camisas a el presidente Prado, el último de la República Aristocrática del Perú, seguramente pocos dirían o lo hubieran criticado cuando estaba con De Gaulle tomando un buen champán en París, o cuando venía y había una andanada de huaico, y para paliarlo, atenuarlo, se iba al Cusco y hacía pachamanca con el pueblo, y la gente lo aplaudía. Pero si Alejandro Toledo cogía el hielo con las manos y lo ponía en su vaso de whisky o lo que fuera, o Pedro Castillo no usa camisa,
entonces se produce esa suerte de viviente fractura histórica. No justifico, solo estoy analizando, porque es evidente de que en el análisis nosotros tenemos culturalmente una performance, un perfil. Exigimos un perfil al jefe de Estado, exigimos un perfil al político peruano, y no tenemos los peruanos en nuestra naturaleza ciudadana un perfil como común denominador de los peruanos, porque somos un país fracturado por alguna razón. En esta primera idea que quiero sostener de la fractura evidentemente racial, por alguna razón, Ricardo Palma lo decía, lo sostenía. Y si quieren se los digo de otra manera, no porque diga que el que no tenía de Inca tenía de Mandinga, no, se los digo de otra manera. Durante la Guerra del Pacífico, y aquí hay historiadores, aquí hay gente que conoce mucho, porque este es un evento de muy alto nivel al cual yo vengo a aprender, ¿no es cierto? Yo sí vengo a aprender. No nos olvidemos que entre los que lidiaron y lucharon durante la Guerra del Pacífico, por ejemplo, había la tropa de los negros, y la tropa de los negros, los grumetes negros del Huáscar, siempre estaban al final. O los que seguían al general Andrés Avelino Cáceres en esa fractura histórica, nunca vieron al general Cáceres. No, vieron al Taita Cáceres, que es un tema distinto. Lo que pasa es que no nos reconocemos en nuestra fractura. Y esta fractura evidentemente se ha expresado en un sinnúmero de vulnerabilidades. Llegué a escuchar algo de los pleitos de los blancos contra los cholos, pero es verdad. Lo estamos viendo en el discurso del día de hoy. Yo sí hablo en voz alta y diciendo nombres. El presidente del Consejo de Ministros no se cansa de hablar de blancos, de cholos, y de todo ese proceso que más lo que hace es polarizar a una fractura interna que ya nos tiene lapidados en nuestra hipersensibilidad nacional. Somos el país de América Latina más fracturado, por favor. La violencia estructural de Nicaragua, El Salvador o Guatemala es distinta, no por fractura, sino por desigualdades económicas, por procesos políticos que han devenido en los países. En el caso boliviano, decirle a los bolivianos altiplánicos, andinos o serranos no los molesta, no los pone en un sentido en la actitud de sentirse ofendidos. En el Perú sí. ¿Y por qué sí? Porque no hemos sabido cultivarnos para engrandecer nuestra cualidad geopolítica y a nuestro rico pueblo de los Andes. Esa es la responsabilidad de la clase política histórica que hemos tenido y que el día de hoy se muestra y que el día de hoy se revela. Digo el día de hoy, por favor, no solamente refiriéndome a la coyuntura actual, sino a nuestro proceso en los últimos 25, 30 años. Producto de la fractura social, entonces digo el segundo punto, el nacionalismo. Mis alumnos saben de memoria y yo escribo en Correo, el diario que Juan Velasco Alvarado, por supuesto, le quitó a sus propietarios, por eso no soy velasquista, pero siempre he dicho en voz alta, no como aquellos que niegan o negaron a Jesús de Nazaret después de la última cena, aquellos apóstoles, ¿no es cierto?, que ahora concomitantes con la Semana Santa, de que evidentemente nuestro proceso histórico de los terratenientes, de los corregimientos, de las encomiendas, que le hicieron mucho daño al proceso de imbricación con los indígenas, nos produjo una sociedad donde había latifundistas, minifundistas, terratenientes, caporales, gamonales, todo lo que quieran ustedes, que en media hora no lo voy a poder desarrollar, pero que una vergüenza nacional nos llevó al siglo XX a que tuviéramos un sistema feudal en el país, un sistema feudal. Y ese sistema feudal que hemos tenido en la historia nacional nos hizo evidentemente un país con servidumbres en pleno siglo XX. Imagínense ustedes eso.
Y llega Velasco Alvarado, y cuando Velasco Alvarado, con todos sus errores, con todos sus niveles de dictador, etcétera, asume el asunto de la tierra, nadie le ha hecho a Velasco, ni le ha reconocido a Velasco lo que le dije a las FARC y lo que les dije al gobierno de Santos cuando fui el día del plebiscito para el acuerdo de paz, aquel 2 de octubre del año 2016. ¿Qué les dije? Ustedes han pasado cerca de 50 años para arreglar su problema de la tierra con procesos guerrilleros y terroristas al interior, que por un acuerdo luego se convirtieron en beligerantes, etcétera, pero con 250,000 muertos. Y el Perú, cuando Velasco hace la revolución para el problema de la reforma agraria, repito, reitero, aunque después ya sabemos cómo terminó, pero desestructuró lo que había estado por cerca de 150 años en la historia nacional, nadie le ha reconocido que no tuvimos esos muertos que ha tenido Colombia. Mañana Colombia, estimados amigos directos, mañana Colombia son 72 años de la muerte de Eliezer Gaitán, cuando aquel 9 de abril de 1948 fue asesinado a la 1 de la tarde saliendo de su estudio en Bogotá y se produjo el Bogotazo, que fue el origen, el germen de lo que ha significado la violencia estructural en Colombia. El Perú no ha tenido violencia estructural, tenemos que ser sinceros, tenemos que decirlo. Pero qué duda cabe que esa violencia histórica que tuvimos con las enormes complejidades, evidentemente nos pusieron en una situación de bastante vulnerabilidad. Por esa razón, el Perú es un país con enorme proceso de polarizaciones. Velasco logró esa suerte de evitar los 250,000 muertos. Una vez le preguntaron a Edgardo Mercado Jarrín en Caretas, en una entrevista le preguntan, general, ¿qué hubiera sido del Perú con Sendero Luminoso si hubiera estado vivo Velasco? Y Mercado Jarrín respondió, en Caretas está, por favor, si hubiera estado vivo Velasco, no hubiera existido Sendero Luminoso, con lo cual le estaba diciendo que Velasco no era un comunista, sino un socialista, un nacionalista. El nacionalismo que no tenemos. No digo que tenemos que tener el nacionalismo velasquista, por favor, ni digo que tenemos que tener el nacionalismo hugoísta, pero por favor, el nacionalismo que hizo grande a Japón, que hizo grande a Estados Unidos de América, que ha hecho grande y está haciendo grande a los ucranianos, que se dan la vida por su pueblo, ese nacionalismo que nunca hemos tenido, que durante la Guerra del Pacífico, no solamente el caso de Prado que se va al exterior, sino ese nacionalismo por el cual los peruanos nunca hemos sabido mirar. ¿Por qué? Porque no imbricamos en lo tercero que quiero referir. La educación. No tenemos educación. Vengo hablando casi como letanía y todos hablamos de educación. Le digo siempre a los políticos de turno y a los presidentes a los que he podido tener acceso. ¿Cómo cómo el Perú puede ser un país grande, un país que tenga realmente, que supere esto que decía Basadre, su problema y su posibilidad, si no invierte en educación? ¡Qué vergüenza invertir! Seguimos invirtiendo 4 o 5% y no hacemos el 12, 15% de inversión. Le he preguntado a los mejores y más reputados economistas de la patria si se puede hacer, y todos me han dicho, Miguel Ángel, se puede hacer. El problema es que les tiembla la mano porque no hay decisión, porque no somos un país equilibrado, porque no somos un país ordenado, porque no somos un país con perspectiva. Y ese es un tamaño de problema que nos sigue lacerando a los peruanos hasta el día de hoy. Cuarto, así poco porque son 30 minutos. El problema partidocrático en el Perú. A mí me da mucha pena que el Perú, habiendo tenido dos grandes pensadores, dos enormes pensadores, que fueron Juan Croniquier, José Carlos Mariátegui, que todo el mundo dice que lee la realidad peruana,
Todo el mundo dice que nadie ha leído el problema del indio, nadie ha leído el problema de la tierra, nadie ha leído a José Carlos Mariátegui. Digo nadie, en el sentido de todos aquellos que dicen que leen y no leen nada. Se nota que no leen nada porque cuando se habla del problema ni siquiera entienden la transversalidad de un problema ascético en el país. Y el otro, Víctor Raúl Leyes de la Torre, teniendo dos políticos pensadores en el siglo XX, canteras para la formación de la partidocracia en el Perú, que se hizo. Sí, es verdad, el APRA se hizo un partido importante en el siglo XX, ¿cómo no? Pero díganme, los últimos 35, 40 años en el Perú, los partidos políticos han desaparecido del país, no tienen protagonismo en la historia nacional, han sido reemplazados por los movimientos que se llaman partidos. Los movimientos en el Perú, la regla de la determinación política, el nivel político, el monopolio del poder lo tienen los movimientos, y si quieren ustedes, las coyunturas de la informalidad, no los partidos, porque no tenemos cultura partidocrática, porque no hemos sabido inventar desde abajo la partidocracia, y entonces las espontaneidades que vemos en las calles son espontaneidades, sí, pero amorfas, sin estructura, porque justamente no somos un país que ha sabido cultivar incluso el nivel político. Nuestro nivel político es de los más bajos. ¿Y por qué? Porque no tenemos cultura política, y no tener cultura política es una responsabilidad de nuestra clase política, estimados participantes, estimados amigos. Esto evidentemente hace que el derecho se vaya a los suelos. El derecho, que es la ciencia social que instrumentaliza el orden social, en el Perú se va por los suelos. Aquí todo el mundo interpreta como quiere. Casi creen que es una interpretación del respetadísimo Corán, como que cada uno puede hacerlo. La Constitución política tiene un sistema exegético de interpretación nominal que todos tiran al tacho. Los constitucionalistas, a pesar de que existe una expresión en la doctrina fuerte sobre lo que puede ser la institución de la cosa juzgada, la institución de la retroactividad de la ley, del indulto, de la naturaleza de lo que significa la participación ciudadana, la consulta previa, lo tiran al tacho. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir en esta lúcida noche con exponentes de tan primer orden con el que me veo? Es que estamos en una etapa de enorme crisis sustantiva nacional, donde la polarización marca la pauta, y justamente por nuestro proceso fracturado, por no sabernos querer, por nuestro nacionalismo que no hemos sabido construir y que solamente creemos que es cuando Perú gana o va al mundial, porque no tenemos una educación transversal que nos permita aceptarnos y sentir que nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza. Por estas cuestiones, evidentemente nos encontramos en estos momentos en el país con un sistema gubernativo o con un sistema político que se parece, con el mayor respeto de los bolivianos, a la Bolivia de los años 90, que tenían presidentes cada mes, cada año. Es decir, un desestructurado, donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Miren ustedes, los políticos salen y dicen, a pesar que tenemos una constitución, a pesar que tenemos, si acaso hubiera una catástrofe política y se produjera lo que nadie quiere, porque no podemos aspirar a quererlo, y hay una sucesión, igual dicen, no, que haya elecciones porque es lo que le conviene al país. Tiramos al tacho el derecho. Hay una constitución política, hay un sistema de sucesión, tenemos un sistema normativo que respetar. Nadie cree que es lo importante respetarlo. Nos volvemos una sociedad pues vulnerable, una sociedad realmente en un estado donde todos y cada uno de los participantes nos encontramos cada vez más separados, divididos. La pandemia nos ha mostrado el enorme problema, el drama de nunca haber tenido política de Estado. No hay política de Estado.
Si hubiéramos tenido política de Estado no tendríamos los 208.000 muertos que nos ha dejado la pandemia. Si tuviéramos política de Estado, a estas alturas casi todos vacunados con 2 y muchos con 3 y ninguno o pocos con 4 dosis, tendríamos en estos momentos una contingencia por si tuviéramos un COVID-20 que ataque ya no a ancianos o a adultos mayores, sino a niños o a adultos o a jóvenes. No somos contingentes. Todo esto revela evidentemente que los pueblos se cansan y entonces el fenómeno del hartazgo es casi a ciegas, porque como el pueblo está apasionado, cualquier cosa puede decidir, y cuando se decide cualquier cosa perdemos rumbo. La derecha tiene sus argumentos, la izquierda tiene sus argumentos, cada uno cree sostener la viabilidad, cada uno cree tener la razón, y cuando quieren decir cosas afloran esas subjetividades que lo único que hacen es seguir dividiéndonos. Yo en verdad que sigo preocupado porque el Perú puede estar camino a la segunda prosperidad falaz de su historia reciente. No reciente, de su historia, porque la primera fue la del Guane de Salitre, cuando José Rufino Echenique se tiró abajo, nos llevó a la bancarrota fiscal, consumiendo lo que nos daba el guano, lo que nos daba también el salitre, todo se lo tiró. Y ahora estamos en y perdimos el gran momento de la historia para ser prospectivos, por ejemplo, para saber que Diego Portales construyó esa visión expansionista para Chile y ni siquiera un barco de madera habíamos comprado. En estos momentos estamos con una economía, con un crecimiento económico. Fíjense ustedes, seamos serios, ¿ah? Porque los que estamos aquí no nos vamos a comer el sapo para creer pues que los precios suben porque hay un mal manejo de la economía. Los precios suben porque en el mundo se ha encarecido y por la pésima gestión gubernamental de ahora es que se agudiza todo y explota, que es un tema distinto. En el Perú tenemos altísimos y no sabemos aprovechar. Los exportadores viven felices comiendo perdices como los de la República Aristocrática del fines del siglo XIX, calladitos y siguen llenándose los bolsillos porque las exportaciones de los metales los hacen más ricos y por eso se quedan callados aun cuando haya inercia en el aparato gubernamental, porque saben que siguen ganando, como ganaron tanto dinero durante la pandemia. Esa es la enorme realidad. Nosotros somos un país que hace rato hemos debido dar el paso a la educación y a la industrialización. ¿Qué industrialización podríamos hacer si tenemos un proceso educativo minusválido, mediocre, sin avanzada, sin prospectiva, sin saberle pedir a los chinos, por ejemplo, darnos tecnología, ya que eres nuestro primer socio comercial? Devuélvenos tecnología, porque también queremos ser exportadores, no solamente de materia prima, sino de tecnología, queremos crecer, pero no somos capaces, nos contentamos con las divisas que ingresan al territorio nacional y ese statu quo de siempre, y es un circuito y un círculo vicioso. Y nosotros, los académicos, los intelectuales, como los que están en esta honorable sala, seguimos discutiendo. ¿Qué cosa? El statu quo. Bueno fuera para discutir los nuevos paradigmas que pueden haber para el país. No discutimos paradigmas, porque sencillamente no nos atrevemos, no salimos del confort. Y no salir del confort es lo más grave que nos pasa a los peruanos. Y sexto, por no salir del confort, vivimos en el mundo de la informalidad. Miren, llegó el bicentenario, qué vergüenza. Ni siquiera preparamos unos 12 o 15 tomos, como se hizo para el sesquicentenario del país, o para el centenario de 1921. No hemos preparado nada. Hemos visto pasar el bicentenario sin una conciencia viva, como un punto de quiebra hacia adelante. Por eso es que los políticos, cuando me llaman, hablo con ellos y me dicen: oye, tú te pasas, Mackay, te pasas, Mackay. ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir que somos mediocres? Lo son, porque es mediocratos hasta la mitad más. No llegan a más, porque solamente viven el statu quo, viven su proceso de conformismo y no piensan en el Estado-nación,
piensan en su bolsillo, no piensan en el país, en el futuro. Es una vergüenza que el Perú tenga 200 años y sigamos como hasta ahora. Estamos viendo lo que acaba de pasar en Huancayo, ahora en Puno. ¿Qué ciudad del Perú, le digo a los que están recién mirando provincias, qué ciudad del Perú se parece a Lima en términos de desarrollo? Ninguna ciudad se parece a Lima, ninguna tiene los parámetros, quiero decir, de desarrollo logístico, estructural, de infraestructura, de desarrollo tecnológico, lo que sea, que tiene Lima. Estamos realmente en la política nacional del cangrejo, permítanme ustedes. La política del cangrejo. Le quedan 5 minutos de su disertación, muchas gracias. Qué amable, señorita. La política nacional del cangrejo de la que hablaba Basadre cuando hablaba que el Perú, porque esto no es nuevo, Basadre decía, lo cito, el Perú es un país de podridos, congelados e incendiarios, decía Basadre. Lo estoy citando a Basadre. Es lo mismo que hay el día de hoy. Las pugnas van, las pugnas vienen todo el día. La agenda nacional son estas pugnas de ida y vuelta, y la verdadera agenda para combatir la anemia, para lograr que haya agua en todas las casas y no estemos comprando agua a los tanques que llegan a los cerros además ninguneados por los políticos en estos últimos días, donde vive gente realmente que la suda para llegar adelante. Miren esa enorme diferencia, ese pensamiento, ese sentido cognitivo, sectario, de divisiones, que lo único que hace es enfrentarnos a los peruanos. Ojalá que haya... Yo me he perdido la oportunidad cada vez que estaba al frente de un presidente de decirle, invierte en educación. Si no lo hace, no tendrá ningún sentido que sea mandatario del país. Pero pareciera que el sentido del ser mandatario vive en la coyuntura, no piensan en el Estado-Nación, no piensan en el desarrollo nacional. Miren las vías, es una vergüenza que siga la carretera central desde Santa Anita hasta Santa Clara totalmente paralizado, un país, su columna vertebral, su arteria principal para la sierra. ¿Qué tal dejadez? Por eso es que la gente se harta. Y ojalá que el hartazgo que hoy día está produciéndose no nos pase factura en el futuro. Seguramente que le va a pasar factura a la izquierda o a la recontraizquierda peruana, porque como todo es cíclico, podemos tener, como le ha pasado a Ecuador, que en medio de regímenes de izquierda hay uno de derecha. El Perú podría tener ese nivel de ciclicidad, no lo sabemos todavía, no somos Nostradamus para decirlo, pero lo que sí es cierto es que el hartazgo de los peruanos los va a llevar a seguir expresándose con poca racionalidad, con mucho apasionamiento, pero sobre todo apasionamiento por la desesperanza, y esa desesperanza que no hemos sabido cultivar y no hemos sabido calar. Termino con estos 2 minutos finales que me quedan para decir, deberíamos nosotros, que estamos dedicados a la docencia, a la universidad, a abrir la cancha para que la Universitas sea como en los primeros años del siglo XX, en la pileta de San Marcos, los grandes debates para llevar estas reflexiones y hacer un jubileo. La Universidad Villarreal podría liderarlo con San Marcos, qué sé yo, pensando en nuestra visión prospectiva. No hablo de 50 años, por favor, de aquí nomás a la vuelta de la esquina, para lo que se le viene al país hacia adelante, y no solamente estar pensando en un acuerdo nacional, donde los que van solamente están pensando en sacarle partido, sacarle provecho. Por esa razón, y con esto acabo mis 30 segundos, es necesario que la universidad vuelva y recobre ese estatus de protagonismo que tuvo al comienzo del siglo XX, los primeros 15, 20 años, que no he vuelto a ver en esa dimensión holística y elástica que corresponde a la Universidad Peruana, y que por ahora, por este acto, felicito al señor decano
por haber llevado adelante este evento. Es un poco lo que yo quería decir hasta ahora. Les agradezco por la oportunidad que me han brindado. Muchísimas gracias. Puede hacer uso de su segunda ronda de 15 minutos. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Eh, la verdad, me parecen muy doctas las reflexiones que he escuchado de mis dilectos colegas en el uso de la palabra. Creo que por hablar un poco en esta primera parte sobre nuestro sistema político, ¿no? En verdad hemos estado en el Perú, no sé si es drama, tragedia, en fin, el proceso fuerte del presidencialismo que termina siendo semipresidencialismo por la atomizada presencia del caudillismo. El Perú es un país de caudillos. El Perú sigue siendo un país de caudillos. Desde que nos hicimos república, estábamos siempre pendientes buscando un líder. Llegó San Martín y San Martín se tuvo que adecuar al statu quo. Los notables de Lima, con Manuel Pérez de Tudela, lo primero que hicieron fue decirle, mira, San Martín, vienes a darnos la independencia, pero no vayas a quebrar el statu quo. San Martín, que fue inteligente, lo entendió y por eso no le dio la libertad a los negros, que suponía él, o se suponía por ese justnaturalismo que había sido desarrollado durante la Revolución Francesa, por los pregones de los filósofos, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de Lambert, y todos ellos se estaba pregonando, era lo esperado. Los esclavos de la emancipación lo esperaban, y San Martín dijo no, se adecuó al statu quo, y ese statu quo significaba que solamente eran libres los negros que nacieran a partir del 28 de julio, cuando llega a Castilla, en 1854, después de sacar a José Rufino Echenique, le produce la abolición de la esclavitud, pero los negros que quedaban, viejitos, gente linda y buena, pero que quedaban, que eran muy pocos, entonces su connotación seguramente, pero no tenía el impacto que se hubiera hecho desde el comienzo, porque era el sostén económico de una república que recién se iniciaba, buscaba un líder. No fue San Martín, después de la entrevista en Guayaquil, aquel 26 de julio de 1822 con Bolívar, se va calladito. Había intentado traer desde las cortes españolas a un príncipe, se buscaba un caudillo. Y hemos estado detrás de ellos, como muy bien dijo nuestro decano al comienzo, los militares, por las prebendas de la independencia se creía con el derecho de la gobernanza estatal. Así ha sido en 200 años. Imagínense, en estos momentos seguimos pensando en personas, ¿no? Seguimos pensando en quién puede dirigir los destinos de la patria. Ese fenómeno del caudillismo. En los sistemas jurídico-políticos de otras partes del globo, por ejemplo, el sistema jurídico anglosajón, eso no existe. Se va Bill Clinton y nunca más, se va Barack Obama y nunca más, se irá Joe Biden y nunca más. No existe. América Latina sí ha tenido el caudillismo muy fuerte, y entonces el semipresidencialismo que tenemos es histórico y va a ser muy complicado, si me permito referir, cambiar esa tónica de ese sistema político que tenemos. Sí, con el correr del tiempo coincido en que se ha vuelto. El semipresidencialismo le está dando fuerza a ese parlamentarismo. Yo miraba cómo la presidenta del Congreso, el día de la presentación del presidente de la República, lo detiene, le dice silencio, ¿no? Creo que usted se está pasando, le dice silencio. Y yo decía, parecía eso como una escuela, ¿no? Como que si tuviera la mano del Luis XIV, Luis XVI, no sé, mandando, estableciendo cuotas
con ese superpoder, como si el Jus Imperium fuera un monopolio del Congreso, y esas cosas que contravienen, como si el ejercicio de levantar la voz solamente sea un monopolio de los congresistas y no lo puede hacer un tribuno que va al Congreso a defender una causa según la causa que quiera, pero ese tipo de episodios, o como muy bien se ha dicho, las censuras, las cuestiones de confianza, las presentaciones, que últimamente se han manifestado en mucho. Somos un país semipresidencialista, con aires que le dan a un parlamento más bien de carácter fáctico, nominal y fáctico, que otra cosa. En nuestra historia nacional así ha sido. Lamentablemente ese ha sido nuestro proceso. Sí creo que el militarismo, en sus tres etapas, como muy bien lo ha desarrollado el doctor Ramírez, tuvieron su rol, su importancia nacional, y por tanto el tercer militarismo, pero más allá del tercer militarismo, el que deviene en los tiempos de Velasco, sí fue un militarismo distinto, ¿no? Porque el militarismo anterior fue el militarismo de los herederos del monopolio del poder en el Perú, es decir, esos militares del siglo XIX, que eran los militares de la sociedad aristocrática, de los herederos de los criollos poderosos, los que tenían enormes cuotas de decisiones en la vida nacional. Pero el militarismo de Velasco ya no es ese militarismo, ¿no? Es el militarismo del pueblo, salvo la Marina, donde no pudo hacer mucho Velasco, pero digamos, en el ejército, los generales del ejército de hoy son los generales del pueblo, los que hizo Velasco, ¿no? O sea, tenemos que ser claros, también en la Fuerza Aérea, pero menos, pero sobre todo en esta etapa de la vida nacional. Yo sí creo que el APRA, y lo digo como nieto de aprista, mi abuelo escondía con los jóvenes de su época en los matorrales y los cañaverales del norte a Víctor Raúl y La Torre, y como sobrino de Jorge Idiá, que es secretario personal de ahí de La Torre, mi familia es aprista y yo no lo soy. Sí creo que el APRA evidentemente tuvo una etapa importante, y creo que más bien en los años 70, como se ha mencionado, tuvo una importante presencia después de la llegada de Francisco Morales Bermúdez al poder, tremendo traidor a la patria, como lo he dicho siempre, pero que en verdad también coincidió con las coyunturas apristas por lo que significaba el momento, digamos, de la senectud, longevidad, la mayoría de edad, el éxtasis de un Víctor Raúl de La Torre que empezaba a elevarse y que prosperaría una convocatoria de una asamblea constituyente por las presiones de Estados Unidos de América, ya con el ajedrez de que llegara la democracia, pues el militarismo peruano no iba a padecer lo que le estaba pasando a Videla y a Viola en Argentina, o lo que le iba a pasar luego esas persecuciones y la muerte de Anastasio Somoza. El militarismo peruano se salvó de ese episodio y más bien entró una suerte de acomodamiento, a asumir de que era el libreto, entregamos la democracia, entregamos el poder para la democracia y nos dejan tranquilos, y Belaúnde, ni Alan García, ni Fujimori, ni nadie hizo con el militarismo de los 11 años, 12 años, que fue la Revolución Armada, la Revolución de la Fuerza Armada, en una suerte de revancha, de desquite, qué sé yo, por lo que había pasado en estos tiempos en los que mucha gente se fue y otros hasta se autoexilian, etcétera. Pero ese fue, digamos, parte de esa historia, de ese proceso que nos tocó a los peruanos con ese militarismo. Seguimos todavía con la mala cultura política de seguir llamando, los medios de prensa lo hacen mucho, hablan del presidente del Consejo de Ministros y lo llaman primer ministro. No tenemos primer ministro, pero le seguimos llamando primer ministro. Coincido plenamente en que esa suerte de gobiernos de gabinete es una
utopía, no mera, sino una completa utopía, no corresponde al modus vivendi ni al modus operandi de nuestra sociedad política, no está implicado como debería sopesarse. Nuestra vida nacional tiene una construcción absolutamente distinta. Yo creo que las dictaduras que hemos tenido en nuestra historia del siglo XX, pues hay que diferenciarlas, ¿no? Porque, claro, todas son dictaduras. Uno dirá, sí, todas son dictaduras, es verdad, pero sin mirarlas como dictaduras de derecha o dictaduras de izquierda, que las hubo en América Latina, la de Juan Velasco Alvarado fue una dictadura de izquierda, socialista, ¿no? La de Morales Bermúdez fue una de derecha. Las de los otros presidentes de facto en América Latina, Argentina, Chile, Brasil, fueron de derecha y por eso estuvieron imputados en la Operación Cóndor. Hasta el día de hoy, Francisco Morales Bermúdez, que acaba de cumplir 100 años, no puede salir de la patria porque si no hay una condena que lo espera en Italia, en la República Italiana. Entonces, esos militarismos igual nos hicieron mucho daño, y esos militarismos que nos hicieron daño comportaron procesos para un país como el nuestro absolutamente vulnerable. Bueno hubiera sido que nos dieran un apego hacia la modernidad, hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, pero no contribuyeron, digamos, salvo lo que ya referí de Juan Velasco Alvarado, o también de Odría, las grandes construcciones, como también las hizo un poco Morales Benavides en los años 30, las grandes construcciones universitarias, educativas, etcétera. Y entonces, le quedan 4 minutos. Asimismo informo que la señorita Flor de María tiene una pregunta. ¿me la puede leer? Porque... Sí, ok. ¿Por qué cree usted que Bolivia actualmente está más identificada con sus raíces a comparación del Perú? Muchas gracias por la pregunta. Bolivia, yo no creo que esté más identificada con sus raíces. Lo que pasa es que Bolivia ha tenido un proceso a través de su historia reciente, donde ha sido cercenada, arrancada de un espacio geopolítico que ha producido una enorme frustración en Bolivia. Y eso ha originado, en sentido contrario, que en Bolivia se recree una suerte de unidad. Cuando Evo Morales empezaba a hablar en sus campañas reeleccionistas, que fueron 3, de la salida al mar y la vindicación en la Corte de la Haya, era un éxtasis boliviano, y eso, digamos, creaba esos marcos pétreos para la unidad boliviana. Pero yo más bien creo que Bolivia, que ha tenido un proceso evidentemente, no voy a decir pues distinto ni distante al peruano, pero sui generis, haber tenido costas que ya no tiene, y una sociedad altiplánica e imbricada, que ha buscado otros recursos para hacerse Estado-nación, con un gobierno como el de Evo Morales, que empezó a latigar a su manera, a su modo, creando esta suerte de sociedad con bases aymaras el día de hoy, y que quiere refundar el sistema aymara en la subregión. En verdad que eso, de una u otra manera, significó un reconocimiento a esas identidades primigenias de los indígenas altiplánicos, que no hemos visto en Perú y que también se ven en Ecuador. Los indígenas, los pueblos originarios ecuatorianos y bolivianos, a diferencia de los peruanos del Perú, son iracundos. Hay un reconocimiento compacto. El Tribunal Constitucional peruano acaba de denegar, acaba de tirar al tacho la ley de consulta previa. Yo no me imagino un resultado de esa naturaleza en Ecuador, en Bolivia, donde
habría habido un proceso atomizado mucho mayor que el que hemos pasado el último 5 de abril. Creo que los bolivianos allí encontraron en su querer de reivindicación social y jurídico y política de la salida al mar un proceso tácito para la unidad que ellos querían estamentalmente. Y en el proceso histórico los bolivianos no hay que separarlos del Perú. Es verdad que siempre han buscado esta suerte desde los tiempos de Santa Cruz, esta suerte de asociación con el Perú y la Confederación Peruano-Boliviana y todo este proceso, etcétera, pero que ellos de todas maneras han logrado sus luces. En los últimos años, Bolivia ya no es la de hace 30, como no, hay que decirlo, es el primer país de América del Sur con teleféricos, es el primer país de Sudamérica que viene creciendo sostenidamente y con un gobierno que sigue la misma cuerda del anterior, con el paréntesis de la señora Arce, de haber sentado a los grupos de poder y establecido las reglas para las renegociaciones de estos contratos que han habido con el sistema financiero internacional, etcétera, etcétera. Una Bolivia que se ha querido apostar de esa manera. Creo que nosotros los peruanos, nuestro proceso, y ya que hablamos de Bolivia, nuestro proceso del indigenismo peruano no ha tenido todavía el libreto que debió reconocérsele a partir de lo que se decía nuestro decano en su primera parte de la exposición, es decir, este indigenismo literario de la reivindicación de los enormes valores estamentarios y culturales de la sociedad andina, que debería ser para nosotros la base de esto que siempre llamo la patria andina, cuando hablo de los 4 países de la comunidad andina, pero que no hemos tenido, que no hemos sabido forjar. Mientras eso no pase, mientras eso no se dé, amigos que me escuchan y que ya por el tiempo debo ir acabando, seguiremos siendo flagelados por la vulnerabilidad, disociándonos, lamentablemente. Tenemos 30 años de un retorno a esto que hemos llamado, 22 años de un retorno de esto que hemos llamado la democracia, pero que no hemos sabido aprovechar. Estamos licuando y manoseando nuestras instituciones. Hay una suerte de empoderamiento o de fortalecimiento de estas visiones fácticas del Perú, donde las leyes, cada uno las quiere interpretar a su manera y las empezamos a distorsionar, y distorsionamos grotescamente hasta la propia constitución política, sabiendo que literalmente dice una cosa, ensanchamos forzosamente la constitución y nos pone al borde, no voy a decir pues un estado fallido, pero nos pone al borde de anarquizarnos. Lo peor que le puede pasar al Perú es entrar en una fase de anarquismo. Y no me refiero a los anarquistas del comienzo del siglo XX, no. Hablo del otro anarquismo. Hablo del anarquismo que con sus cuotas de sangre nos pueden llevar a un proceso de que nos costaría levantarnos. Y, oh paradoja, cuando gruesamente el Perú en estos momentos no es un país que tenga como su principal crisis a la económica. No, la principal crisis es política, no en los años 80, donde nuestra principal crisis era económica y no política, contrario sensu. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Yo aspiro que haya un correlato entre derecho y democracia, que debe ser lo fundamental para un Estado-nación que se mire al rostro, que se mire su rostro político, su rostro futuro, donde verdaderamente nos podamos poner de acuerdo. Pero así como sigo viendo a nuestro país, todos con procesos fácticos, sin, digamos, tener claro que el país
debe sentar cabeza con sus instituciones y con sus políticos. Me temo que seguiremos cundidos por la informalidad, y aunque tengamos elecciones en 5 años, todavía no habremos dado ese salto cualitativo que se requiere para la verdadera madurez política que necesitamos. No hay madurez política, porque no hay madurez política, precisamente es por esa misma razón, es que no la vemos a la educación como esa base de la que les he venido hablando durante todo este momento. No es la primera barbarie que nos pasaría, como la de Vivanco en 1843 o la barbarie de 1932. Ya estamos acostumbrados a algunos tipos de barbaries en nuestra vida citadina o nuestra vida rural, pero no por ello debemos seguir creyendo que tienen que pasar estos episodios de punto de quiebre con fases violentas, sociales, de convulsión, etcétera, como quieran llamarlo, para recién sentar cabeza. Nuestra clase política en verdad que está en la cola de su región, en la cola de América Latina, y no digo que las demás sean las mejores, pero en verdad que estamos en la cola porque seguimos realmente en un acto marginal, sin querer mirar la agenda del Estado. Todo el mundo sigue mirando su agenda, la agenda personal. Por eso es que no podemos encontrar ese camino que realmente debería llevarnos a todos los peruanos hacia el verdadero derrotero del desarrollo. Amigos, para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta noche y muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a nuestro decano. Muy amables.